Recientemente adquirí un condominio en un rascacielos justo enfrente de la estación de tren. Hablando de temas inesperados. ¿Por qué lo sacó de la nada? Lo compró y realmente es notable. La vista desde el condominio es impresionante y las habitaciones están impecables. Sin embargo, me siento un poco confundida. Es un gran shock enterarme de que secretamente adquirió este condominio de lujo mientras yo estaba visitando a mis padres. ¿Puedes creerlo? ¿Cómo pudo permitirse una compra tan lujosa? En medio de mi sorpresa, mencionó casualmente que el pago inicial provino de la venta de nuestra antigua casa. Continuó diciendo que se mudaría con sus padres, dejándome sin lugar donde quedarme. Decidió vivir con ellos sin consultarme y me dijo abruptamente que me fuera. Estaba tan aturdida que ni siquiera pude responder. Soy Carol, una ama de casa de 31 años que actualmente está embarazada de 8 meses. Cada día, me emociona más conocer a mi bebé, mi esposo, Terry. Tiene 33 años y trabaja en una empresa reconocida. Hemos estado casados durante 4 años y, después de enfrentar algunos desafíos con la concepción, estaba encantada de finalmente estar esperando. Sin embargo, no puedo quitarme los nervios de experimentar el parto por primera vez. Para encontrar un poco de calma en medio de este periodo estresante, a menudo paso tiempo en casa de mis suegros. Durante una de estas visitas, la cuñada de Terry, Madison, me preguntó: Carol, estás a punto de convertirte en mamá, ¿verdad? ¿Cómo crees que será? Honestamente, todavía no me lo creo. Madison, que está casada con el hermano de Terry, es una de las principales razones por las que disfruto visitar a mis suegros. Aunque no tengo mucha interacción con mi cuñado, he formado un vínculo cercano con Madison. Ella también es ama de casa y vive con mis suegros, lo cual ha sido particularmente importante ya que la movilidad de mi suegra ha disminuido en los últimos 2 años. La familia no quería dejarla sola, así que Madison, al estar casada con el hijo mayor, asumió la responsabilidad de cuidarla durante el día. Aunque mi suegra usa principalmente un bastón, se las arregla bastante bien sola. Madison, que tiene experiencia en el cuidado, se ofreció a ayudar cuando se enteró de los problemas de movilidad de mi suegra. Me impresionó mucho cómo Madison manejó todo con tanta determinación. Madison y mi cuñado tienen una hija de 4 años, y su experiencia como madre ha sido una fuente de consuelo para mí, aliviando mis ansiedades sobre el embarazo y el parto. A medida que las semanas volaban, la llegada de mi bebé se volvió inminente. Con solo un mes hasta mi fecha de parto, decidí que era momento de ir a casa de mis padres para prepararme para el nacimiento. A pesar del peso de mi pancita, disfruté comprando suministros para el bebé e imaginando nuestro futuro juntos. Pasar un tiempo prolongado en casa de mis padres fue un cambio refrescante después de tanto tiempo. Sin embargo, 3 días después de mi fecha de parto, comencé a sentir contracciones. Intenté comunicarme con mi esposo, pero no pude localizarlo. No contestaba llamadas ni mensajes. Al principio, me preocupé de que pudiera estar ocupado en el trabajo o enfrentando algún problema, pero a medida que el dolor de parto se intensificaba, no tuve tiempo para pensar en su paradero. Todo lo que ocupaba mi mente era el inminente nacimiento de nuestro hijo. Finalmente, di a luz a una hermosa niña. Sostenerla por primera vez me llenó de una alegría que eclipsó todo lo demás. Mi esposo, quien había prometido estar ahí, se perdió el nacimiento. Después del agotador parto, no tenía fuerzas para confrontarlo de inmediato, así que le envié un mensaje de texto para informarle sobre la llegada de nuestra hija y luego me quedé dormida. Cuando desperté, escuché a alguien llamando mi nombre. ¿Sigues dormida? Oye, Terry, ¿ya es de mañana? Mi esposo me saludó alegremente cuando abrí los ojos para verlo a él y a sus padres allí, a pesar de mi solicitud anterior de privacidad después del parto. Y allí estaban. ¿Por qué no viniste ayer?, le pregunté, mi irritación evidente. No respondió directamente a mi pregunta, lo cual fue frustrante. No se pudo evitar, respondió de manera despreocupada, como si su ausencia y la repentina aparición de sus padres fueran asuntos triviales. Las circunstancias estaban lejos de ser ideales, dejándome dividida entre la alegría por la llegada de mi hija y la decepción en las decisiones de mi esposo cuando más lo necesitaba. Terry eligió ir a comer sushi con sus padres, citando eso como un compromiso previo. Incluso después de su comida, no vino al hospital porque había estado bebiendo y pensó que sería más una carga que una ayuda en su estado. Fue desalentador darme cuenta de que él estaba divirtiéndose mientras yo estaba en trabajo de parto. Cuando finalmente me visitó, sin ser consciente de mi molestia, preguntó casualmente: ¿dónde está nuestra bebé? Le dije que estaba en la sala de recién nacidos, una niña sana. Al escuchar esto, mi suegra frunció el ceño y murmuró: ¿qué niña? Una esposa tan inútil, dejándome en shock con sus palabras tan duras. Mi suegro también expresó su decepción, llamándonos patéticas tanto a Madison como a mí.
Fue doloroso recibir críticas en lugar de gratitud por soportar el parto. Incluso Terry no estaba contento. Oh, maldita sea. Sabía que era una niña pero esperaba un poco por un niño, dijo, repitiendo los sentimientos de sus padres sobre querer un nieto, especialmente ya que su primer nieto también era una niña. Su decepción era palpable. Sin embargo, para mí, el género de nuestro hijo no importaba. Ella era preciosa sin importar que, en medio de este caos, Terry se alineó con sus padres, profundizando mi desilusión. Aunque estaba hirviendo de rabia, el desgaste emocional y físico de dar a luz me dejó demasiado agotada para confrontarlos más. Afortunadamente, una enfermera que escuchó nuestro intercambio intervino y les pidió que se fueran, otorgándome un poco de tranquilidad tan necesaria. Desde ese incidente, Terry no ha venido a visitarnos al hospital. El día que nos dieron de alta, llamé a mis padres para que nos recogieran y nos llevaran a su casa. No quería regresar a un ambiente lleno de tensión y empecé a reflexionar sobre cuánto había cambiado Terry. Solía ser tan atento cuando nos casamos. Sospechaba que su cambio de actitud se debía a un error grave que cometió en el trabajo hace 2 años, lo que resultó en una pérdida financiera significativa para su empresa. Aunque sus compañeros de trabajo lograron amortiguar el golpe y protegerlo de las repercusiones inmediatas, el incidente alteró drásticamente el rumbo de su carrera. Por más que lo intentó, no pudo recuperar su antigua posición. Este contratiempo probablemente contribuyó a su distancia emocional y frialdad reciente. Incluso en casa, para empeorar las cosas, uno de sus antiguos subordinados había ascendido en la empresa y ahora estaba por encima de él, un colega que antes había sido menos competente. Este cambio en la jerarquía podría estar afectando su actitud en casa, haciéndolo más distante y menos comprensivo de lo que solía ser. Mientras reflexionaba sobre sus errores pasados en el trabajo, me di cuenta de que Terry estaba pasando por un momento difícil. El estrés parecía amplificar su irritabilidad por asuntos triviales. A pesar de mi creciente insatisfacción con su comportamiento, mantenía la esperanza de que la llegada de nuestro hijo pudiera inspirar un cambio en él. Sin embargo, parecía que no había hecho ningún esfuerzo por mejorar, dejándome cada vez más ansiosa por el futuro de nuestra familia. En medio de mis preocupaciones, Terry me llamó inesperadamente. Hola, ¿cuándo regresas? Ya ha pasado casi un mes desde que estuviste en casa de tus padres desde que llegó el bebé. No estaba lista para regresar, pero respondí, estaré en casa pronto. Es hora de comenzar de nuevo y organizar todo para nuestra hija. Mencioné que tenía muchas cosas del bebé que traer de vuelta y le pregunté si podía ayudarme con el transporte. Su respuesta me dejó incrédula. No necesitas traer todo eso de vuelta. En realidad, tengo algo más que discutir contigo. Probablemente debería haberte dicho esto por teléfono en lugar de pedirte que regresaras. Confundida, lo insté a que se explicara. Y soltó una bomba. Compré un condominio en un edificio alto justo enfrente de la estación de tren. Me quedé boquiabierta. ¿Qué quieres decir? ¿Por qué mencionas esto de repente? Continuó describiendo la increíble vista del condominio y lo impecable que estaba. Luché por seguirle el ritmo mientras revelaba que se había mudado de nuestro apartamento a este condominio de lujo mientras yo estaba fuera. ¿Dónde encontraste el dinero para esto? No deberías poder asegurar un préstamo con tu salario. Mientras entraba en pánico, él respondió con despreocupación, hice un pago inicial con la venta de nuestra casa. Estaba en shock, apenas asimilando la información mientras compartía esos detalles, lo que aumentaba mi confusión. ¿Qué quieres decir con que vendiste nuestra casa? ¿Dónde están ahora tus padres? Su emoción era palpable mientras respondía rápidamente, mamá y papá están viviendo conmigo en el condominio ahora. Voy a quedarme con ellos en este lugar maravilloso, así que no necesito una carga como tú cerca. Estaba atónita por su declaración de que había elegido vivir con sus padres sin consultarme y ahora efectivamente me estaba echando. Sin palabras, solo podía escuchar mientras él comenzaba a referirse a sus padres de una manera casi infantil, anunciando su nuevo arreglo de vida en el condominio. Para empeorar las cosas, me insultó, diciendo, eres arrogante por ser solo ama de casa, no vales nada sin mis ingresos. Además, has sido una floja últimamente. Sus palabras me impactaron profundamente, revelando una dureza y desprecio que me hicieron cuestionar no solo su afecto hacia mí, sino también el futuro de nuestra relación. Sus repentinos y drásticos cambios de comportamiento, junto con las decisiones tomadas sobre nuestras vidas sin mi aporte, eran no solo sorprendentes sino también dolorosamente hirientes. Durante mi embarazo, mientras luchaba contra una severa náusea matutina y me preparaba para la llegada de nuestro hijo, mi esposo no mostró ninguna empatía. Después de que nació nuestro bebé, él comentó fríamente que era inútil porque el bebé no era un niño.
Incluso mencionó que sus padres creían que sería mejor para él encontrar a una mujer más joven capaz de darle un hijo en lugar de quedarse conmigo. Además, me dijo que sus padres ya no querían vivir con mi hermano y su esposa, insinuando una considerable tensión familiar. Afirmó que había colocado mis pertenencias en una unidad de almacenamiento y me ordenó que las recogiera pronto. La conversación se volvió aún más fría cuando dijo sin rodeos que me había enviado papeles de divorcio y esperaba que los presentara de inmediato. Luego, sin esperar ninguna respuesta, colgó. Me quedé incrédula, luchando por comprender cómo había terminado casada con una persona tan cruel. Aunque lamentaba mis decisiones, sabía que tenía que recomponerme por el bien de nuestra hija. Después de tomarme un tiempo para reflexionar, decidí cortar lazos con él y empezar de nuevo. Me comprometí a no dejar que él controlara mi vida más. ¿Divorcio? Que venga, pensé, decidida a demostrarle que lamentaría esta decisión más de lo que yo lo haría. Cuando le expliqué la situación a mis padres, se enojaron y apoyaron inmediatamente mi decisión de tomar acciones legales. Tan pronto como recibí los papeles de divorcio, los firmé y los presenté. 2 semanas después, mi esposo apareció inesperadamente en la casa de mis padres, furioso por un retiro significativo de su cuenta bancaria. Golpeó su estado de cuenta sobre la mesa y exigió una explicación. Manteniéndome calmada, respondí, ¿no has oído hablar de la división de bienes? De eso se trata. La cuenta bancaria está a mi nombre, y no te daré un centavo. Sorprendido por mi asertividad, replicó, no podrías haber ganado tanto. Recuerda, tu salario disminuyó por tu error en el trabajo. ¿Y crees que puedes reclamar este dinero? Me mantuve firme. He estado trabajando desde casa y he logrado igualar tu salario. Ahora es momento de dividir nuestros bienes, especialmente porque tú fuiste quien inició el divorcio. Su reacción fue de sorpresa. No puedes estar hablando en serio, exclamó incrédulo. Fue entonces cuando mi padre, que había estado callado hasta ahora, intervino. Si quieres impugnar esto, podemos llevarlo a la corte. ¿Cómo te atreves a tratar a mi hija de esta manera? La situación había escalado más allá de problemas personales. Se había convertido en un asunto de derechos legales y financieros. Estaba preparada para luchar por lo que me pertenecía y asegurar un futuro estable para mi hija y para mí. Lamenté que mi hija tuviera que ser testigo de este tumulto a causa de Terry. Un día, cuando intentó confrontarnos de nuevo, mi padre, que es policía, le lanzó una mirada severa que lo hizo retroceder rápidamente de nuestro hogar. Ese fue el momento en que finalmente corté todos los lazos con Terry de una vez por todas, y también finalizamos la división de bienes. Desde entonces, he estado viviendo con mis padres y concentrándome en criar a mi hija. La paternidad se ha vuelto más familiar para mí, y la personalidad encantadora de mi hija llena mis días de alegría. La vida ha sido gratificante, impregnada de la felicidad que solo un niño puede traer. Unos meses después de comenzar este nuevo capítulo, empecé a recibir llamadas incesantes de un número desconocido. Al principio, las ignoré, suponiendo que eran relacionadas con el trabajo, pero el llamador persistió. Finalmente, respondí, solo para descubrir que era Terry. Hola, Carol, dijo vacilante. ¿Qué quieres? ¿Cómo has estado? No estaba interesada en pleasanterías. ¿Podrías regresar? Estoy luchando para pagar mi hipoteca del condominio y podría ser desalojado pronto, admitió. Oh, así que estás en un lío financiero, respondí, sin ningún tipo de simpatía. Sí, he agotado todos mis ahorros. Papá se lastimó la espalda y tuvo que dejar de trabajar, y mamá ha estado gastando en exceso, presumiendo nuestra vida en el condominio a sus amigas, explicó, su tono goteando desesperación. No me sorprendió. Terry nunca había sido bueno con el dinero y, sin el ingreso de su padre y con los gastos excesivos de su madre, era evidente que no podía mantener el condominio por su cuenta. Mi cuenta bancaria está vacía y me han dicho que tengo que irme si no pago la próxima semana. Por favor, vuelve, Carol, una vez nos amamos, imploró. Después de una corta risa, respondí con frialdad, sáltate el drama, solo quieres usarme cuando te conviene, esperas que regrese, no solo por amor, sino para contribuir con mi salario y manejar todas las tareas del hogar. ¿Cierto? Hubo un silencio, y no olvidemos cuando me llamaste parásito. ¿No sería ahora solo una carga? Él intentó retroceder, solo elegí las palabras equivocadas en ese momento. Yo seguí. ¿Y qué hay de Madison y tu hermano? ¿Todavía viven con tus padres? Suspiró. Se han mudado y están viviendo de manera independiente ahora. Tuvieron una gran pelea con nuestros padres. Mi hermano quería que papá fuera más prudente, pero eso solo empeoró la situación. El predicamento de Terry parecía sombrío, pero era resultado de sus propias decisiones, una complicada mezcla de mala gestión financiera y problemas familiares.
Claramente, estaba buscando una salida fácil tratando de atraerme de nuevo a su vida. Sin embargo, yo había seguido adelante, enfocándome en un futuro más saludable para mí y mi hija, libre del caos y la manipulación de mi pasado con Terry. Luego, mi cuñado, generalmente tan calmado, finalmente llegó a su límite. Escuché que salió furioso después de decirle a sus padres que cortaría la relación con ellos si continuaban faltándole al respeto a su esposa, Madison. Es reconfortante verlo defenderla, parece una buena persona. En cuanto a Terry, su súplica para que regresara fue recibida con incredulidad. ¿Regresar contigo? ¿Estás loco? Ya estoy abrumada manejando a nuestra hija. No tengo la energía para lidiar con alguien como tú. No pude evitar comentar lo extraño que era que todavía se refiriera a sus padres como papito y mami. Simplemente no es apropiado para alguien de su edad. Intentó cambiar de tema, sugiriendo que llevara a nuestra hija a quedarse con ellos. ¿No planeabas vivir con ella cuando primero me pediste que regresara? Desafié. Se equivocó. Claramente había olvidado sus propias mentiras. Yo nunca dejaría que mi hija se quedara con un padre tan despreciable. No vuelvas a contactarme, y si te presentas, haré que mi papá te arreste, le advertí. Su respuesta fue un sonido débil, quizás recordando la presencia intimidante de mi padre, pero colgué y bloqueé su número. Poco después, intentó contactarme usando un nuevo número, lo que me llevó a cambiar el mío por completo para cortarlo de una vez por todas. Más tarde, reconecté con Madison, quien se comunicó para disculparse por su ausencia. Me explicó que se habían mudado al campo y tenían problemas para establecer su conexión a Internet. Madison y su familia ahora residían en un área rural pacífica, y me invitó a visitarlos. Cuando fui a visitarlos por primera vez, quedé encantada con el entorno tranquilo, un lugar ideal para que un niño crezca. Durante mi visita, mi cuñado reveló que Terry y sus padres finalmente fueron desalojados de su condominio debido a deudas impagas y ahora enfrentaban dificultades financieras. Un contraste marcado con su estilo de vida anterior. Se sentía como una forma adecuada de justicia. Mientras tanto, he estado trabajando desde casa y viviendo cómodamente con mis padres. La flexibilidad de mi trabajo me permite trabajar desde cualquier lugar, así que pasé unos días relajantes en la casa de Madison. Consideré la posibilidad de mudarme más cerca de Madison en el futuro, optimista sobre lo que nos depara a mi hija y a mí, reflexionando sobre toda la situación. Comprar un condominio en un rascacielos de manera impulsiva mientras tu esposa está embarazada parece absurdo, a menos que seas extremadamente rico. Es extraño arriesgarse tanto con un ingreso regular. En cualquier caso, me alegra que Madison esté libre de un esposo tan despreciable. Espero seguir disfrutando de mi vida pacífica, potencialmente mudándome cerca de Madison y su familia, donde todos se llevan bien, creando un ambiente feliz para mi hija. Gracias por ver, nos vemos en el próximo video, y mantente asombrado.